Ese hombre ha hablado en solitario, nunca nos ha dado el derecho a la réplica. Yo se lo dije hace poquito a Ciro, porque nos han atacado muchísimo de esta línea. Pónganos a Víctor Alessio Robles, a los que dicen que la ley no va a funcionar, y nosotros vamos con nuestros abogados. Y hagamos un debate público. Tienen los tamaños para enfrentar a nuestros abogados, porque desde afuera es muy fácil estar criticando. Vamos a hacer un debate. Vamos a hacer un debate, decía Cecilia, en la conversación sostenida en el momento en que se promulgaba la Ley General de Víctimas. Y bueno, yo le agradezco precisamente a Miguel Alessio Robles, quien fuera consejero jurídico de la Presidencia de la República, que haya aceptado la invitación al debate, precisamente para este espacio esta mañana. Miguel, bienvenido. Gracias, Carmen. Buenos días al auditorio. Un saludo con respecto a mi colega. Gracias. Tu colega Julio Hernández Barros, que es el abogado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que es finalmente quien propuso el propio Javier Sicilia. Cuando hablamos con él, dijo, bueno, Julio es nuestro abogado y Julio podría defender en el ámbito de lo jurídico esta legislación que fue ya aprobada y publicada por el gobierno de Peña Nieto. Julio Hernández Barros, bienvenido. Buenos días. Carmen, buenos días. Miguel, buenos días. Bueno, se han dicho cosas sobre esta Ley General de Víctimas y se abre este debate acerca de si es viable su aplicación, si es inconstitucional, si tiene deficiencias jurídicas que hacen imaginable que esta ley pudiera ser eliminada del sistema jurídico nacional con un conjunto de amparos que podrían presentarse a la hora de aplicarse esta legislación y demás cuestiones. Estamos frente a esa discusión. Esta es la ley necesaria para que el Estado mexicano se haga cargo, responda a una situación que ahí creo que no hay ninguna duda, es, como decíamos, apabullante. La condición de víctimas de una cantidad muy importante, indeterminada, pero que se antoja enorme, de víctimas en este país, hace obligatorio para un Estado hacer frente a ello. ¿Cuál es la manera? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la respuesta apropiada? Y aquí está una Ley General de Víctimas. Yo les planteo, Miguel Alessio Robles, Julio Hernández Barros, para arrancar este debate, una definición de cada una de las partes de qué es lo que entienden por esta Ley General de Víctimas. Si te parece, Julio, vamos contigo para que tú definas qué es esta ley y cuál es la esencia de esta ley. Claro que sí, Carmen. La esencia de la ley es dar a las víctimas un soporte jurídico de derechos, de garantías, que contemplen los derechos que tienen de ayuda, de atención, de acceso a la justicia, de memoria histórica y de reparación integral del daño. Hasta este momento, las víctimas del delito y las víctimas de violación de derechos humanos no contaban con un instrumento eficaz ante esta emergencia nacional que garantizara todos estos derechos. Si bien aisladamente algunas normas se referían a víctimas, la mayoría de estas lo hacían a víctimas de delitos, como el Código Penal, por ejemplo. Sin embargo, a las víctimas de violación de derechos humanos, que eran muchísimas también, Carmen, se las había olvidado. Creamos un documento único en el mundo que atiende ambas, a las víctimas del delito y a las víctimas de la violación de derechos humanos generadas durante el régimen pasado, sobre todo, pero con aplicación futura también, ¿verdad? De manera que este marco básico de protección a las víctimas, de ayuda, de atención, de acceso a la justicia y de reparación integral es, digamos, el corazón de la ley de víctimas y es la razón de ser de la ley de víctimas. Miguel Alessio Robles, ¿qué es esta ley para ti? Bueno, esta ley es el cumplimiento de un ofrecimiento que se hizo a las víctimas de sí contar con un instrumento general que coordinara todos los mecanismos de atención a víctimas y de resarcimiento de daño a víctimas que existen en el país, tanto a nivel local como a nivel federal. Para ese efecto se inició con un estudio que generosamente hizo la Universidad Nacional y en el que se basó tanto la iniciativa que después fue aprobada. ¿Quién de la Universidad Nacional, si me lo permites, Miguel? La UNAM es... El Instituto de Investigaciones Jurídicas. El Instituto de Investigaciones Jurídicas hizo un estudio relevante en el que, repito, se basó la iniciativa que después fue aprobada como la iniciativa del presidente Calderón. El objeto principal es coordinar, agrupar en un solo ordenamiento de carácter general, es decir, que obligue tanto a autoridades federales como estatales y municipales a aglutinar todos los mecanismos de atención a víctimas, especialmente los mecanismos presupuestales. ¿Qué es lo que no hace la ley aprobada? La ley aprobada
no puede ni siquiera coordinar los mecanismos de atención a víctimas de entidades federativas y de la Federación, precisamente porque carece del sustento constitucional al que la Universidad Nacional se refirió expresamente en su estudio. En su estudio, la Universidad Nacional expresamente les dijo al Congreso de la Unión: es necesaria una reforma constitucional que faculte expresamente al Congreso de la Unión para emitir una ley general en donde los estados, las entidades federativas, para incluir al Distrito Federal, ceden a la Federación la facultad de legislar en esta materia multicompetencial, o sea, una materia concurrente en donde los estados, las entidades federativas y la Federación tienen facultad. Esto se le hizo saber al Senado de la República, que era Cámara de origen en la iniciativa que se presentó. El Senado de la República sí lo entendió, y el Senado de la República aprobó la reforma constitucional. La envió junto con la ley de víctimas a la Cámara de Diputados, y la Cámara de Diputados solamente aprobó la ley de víctimas y no aprobó la reforma constitucional. ¿El Senado hizo las dos cosas? Las dos cosas. ¿Y solo se aprobó una de las dos cosas No, en la Cámara de Diputados? el Senado de la República aprobó la reforma constitucional. Pero la Cámara de Diputados. Pero la Cámara de Diputados. Solo una de las dos. Solamente aprobó la ley, no aprobó la reforma constitucional que le daba sustento a la ley. Esa es prueba más que suficiente para demostrar que no son suficientes las facultades implícitas, que solamente están referidas a facultades federales, para reglamentar una facultad expresa a una autoridad federal. Aquí claramente estamos hablando de materia multicompetencial o concurrente, en donde tanto la Federación como las entidades federativas están obligadas a establecer mecanismos de reparación a daño de víctimas, tanto de delitos como de violación a derechos humanos. Hay que considerar especialmente que el 90% de los delitos que se cometen en el país son de competencia local. Y de ese 90%, el 70% es el robo. De manera tal que para que los estados de la República cedan al Congreso de la Unión la facultad de regular en una ley general todas estas atribuciones, se necesita una facultad expresa. Así lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia reiterada, la última de ellas más que clara. Así lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Le dice: ojo, estados federales, cuidado con las normas constitucionales y legales. Así lo dijo el Senado de la República al aprobar la reforma constitucional, y luego al aprobar un punto de acuerdo donde insta a la Cámara de Diputados a aprobar la reforma constitucional para que pueda tener vigor constitucional la ley aprobada. Decir además, hay 22 entidades federativas que tienen ley local de atención a víctimas. Prueba de que las autoridades, las instancias de gobierno locales tienen facultad en materia de reparación a daño de víctimas. Y para ceder esa facultad a la Federación se necesita una norma expresa en la Constitución. Pero hay muchos otros temas a los que yo me podía referir. Dejémoslo aquí, hasta este momento del análisis y de la discusión, Miguel Alessio Robles. Julio Hernández Barros, ¿qué dices frente a esto que Miguel está planteando? No agrego más de lo que acabamos de escuchar. Claro. Mira, Carmen, yo no quiero enredar al auditorio en cuestiones técnicas. Sin embargo, déjame decirte que la ley cuenta con todo el sustento constitucional que le hace falta para operar perfectamente en este momento. La reforma al artículo 1 constitucional en materia de derechos humanos obliga a crear una ley de reparación del daño para las víctimas de violaciones de derechos humanos. En su artículo 2 transitorio expresamente dice: la ley a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 1 constitucional, es decir, la ley para reparar el daño a los que han sufrido menoscabo en su esfera jurídica por violación a derechos humanos, debe de ser expedida en un plazo máximo de 1 año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Esta, Carmen, es la ley a la que se refiere el artículo 1 constitucional, la ley de reparación del daño para violación de derechos humanos. Va más allá y pretende también que darle atención a las víctimas de la comisión de delitos. El artículo 73 constitucional también dice que está facultado el Congreso expresamente para crear todas las leyes que sean necesarios para objeto de hacer efectivas las facultades que tiene, y estas deben de ser concedidas en esta Constitución. Déjame decirte que cuando la ley de víctimas fue aprobada por unanimidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, no pasó junto con la reforma a la Constitución a la que se refiere el licenciado
Alessio Robles. Pasaron por separado, ¿verdad? Cada quien pasaron como iniciativas distintas y sin que una superitara la existencia de la otra. No se refieren una a la otra y no es necesaria la reforma al artículo 73 constitucional para crearla. Ahora bien, para los más puristas está la reforma en camino, ¿verdad? Si alguien es purista y dice no se va a aplicar la ley porque falta la reforma a la Constitución. Bueno, esta reforma al artículo 73 está en camino, ha iniciado su proceso legislativo. Si bien no fue aprobada junto con la ley de víctimas porque no se necesita, los más puristas tienen aquí ya el referente de que está iniciado el camino legislativo. Ahora, déjame decirte, cuando se aprobó por unanimidad, todos los estados de la República tuvieron representación en el Congreso a través de sus diputados y senadores. Había diputados y senadores de todos y cada uno de los estados de la República. No hay una sola ley, además de esta, en todos los gobiernos panistas, que se haya aprobado por unanimidad y sin ninguna salvedad, ¿verdad? Quiere decir que todos los diputados y todos los senadores de todas las fracciones parlamentarias, incluyendo la del Partido Acción Nacional, estuvieron de acuerdo en la constitucionalidad de la ley, ¿no? A ver, Miguel Alessio Robles, déjame retomar lo que Julio aquí está planteando. Él dice, no era necesario, tú dices, esta legislación debió contar, así como ocurrió con el Senado, también la Cámara de Diputados, con la reforma a la Constitución, el fundamento constitucional necesario para dotar de atribuciones al Congreso de la Unión en relación al tema de los estados en el país. Y dices, el Senado hizo las dos reformas, no lo hizo la Cámara de Diputados. Pero dice Julio que no era necesaria, primero, y que si hubiera reclamos puristas, entonces la respuesta es que ya viene en camino la reforma en cuestión. Y te pregunto, si sucede que la reforma al artículo 73 se da en la Cámara de Diputados, ¿con eso se dotaría de sustento constitucional para entonces hacer viable la reforma? Cuando se dice es perfectible, ahí está un paso necesario para ti, para que si eso sucede, entonces la ley sí sería aplicable, sí sería constitucional. A ver, me refiero primero al argumento de Julio. Julio lee el artículo transitorio de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y nada más está referida a la materia de reparación de derechos humanos, no a la materia de reparación a víctimas del delito, que es de competencia local también. Por eso se necesitaba la facultad expresa. O sea, ese mismo argumento hace valer la observación que hizo el presidente de la República a la ley de víctimas. No es gratuita. Por supuesto que se necesitaba la facultad expresa. No hay una sola voz en el ámbito jurídico mexicano que no señale que se necesitaba una facultad expresa, porque se trata de una ley general, no se trata de facultades federales para los que la facultad implícita a las que se refiere Julio, y que yo también señalé, artículo 73, fracción 30, fuera suficiente. Ahora, si se reforma la Constitución, se convalida la ley. Vamos, yo diría que ante una ley tan importante, sí, el Congreso, el Constituyente Permanente ha convalidado la ley cuando apruebe la reforma constitucional. Todavía tiene vicios de origen que se han utilizado en muchas ocasiones, cuando se trata de leyes que imponen obligaciones a los particulares. Por ejemplo, una ley fiscal que después se reforma la Constitución para hacerla constitucional, no es constitucional. Los jueces, la Suprema Corte ha declarado que carece o adolece de vicios en la formación de la ley, a pesar de que ha sido convalidada. Pero en un tema tan importante no creo que haya mayores voces que no digan que se ha convalidado la ley. Claro, es necesaria la reforma constitucional y aplaudo que por lo menos haya la duda, ¿no?, de que se necesita una facultad expresa. El hecho de que el Constituyente Permanente convalide la ley no la priva de otros vicios de origen que tiene.